Uno. Hola. Dos. Hola. Dos.
duele. ¿Qué te pasó? Sí. Mira, vamos a darle antes que sea la noche. Ya es de noche, ma. Mismo que voy rapidito porque tengo que terminar de las tareas. Y no me quiero quedar trasnochándome. No, y sí, vamos ahí. ¿Un jueguito de eso? ¿Será que tengo un jueguito de eso? ¿Tan verde? Con ella. Ah, mami. Como que solo hay 6 personas, no me importa, la voy a escuchar. Toma. Quiero aprender, quiero aprender. Las medias. Las medias no están. Papá, encontré una. Ya encontré la otra. Dale, pues, póngase.
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Sí. Le doy la bienvenida con ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de ecografías AFAS y TEFAS en pequeños animales. Y nos acompaña con la ponencia es la doctora Ángela Parra, médico veterinario. Asimismo, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que la doctora solicite su participación. A todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada, el certificado, estaremos dejando el contacto de la chat. Nada más que decir, doctora, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Hola, muy buenas noches. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora. Vale, les comparto la pantalla. Bueno, muy buenas noches para todos. Antes de comenzar la clase, pues recomendarle por favor los micrófonos y las cámaras apagadas con el fin pues, de tener una mejor charla. La noche de hoy vamos a hablar sobre ecografías AFAS y TEFAS en pequeños especies. Entonces, para iniciar, recordarles que la ecografía se basa físicamente en la emisión de ultrasonidos y al contrario de una radiografía y una tomografía computarizada, no emite ningún tipo de radiación ionizante. Esta propiedad hace que la técnica de ecografía sea absolutamente no invasiva y no involucra que incuba para los pacientes. Entonces, para empezar, la ecografía pues es uno de los diagnósticos en el cual pues nos podemos dar y reflejar cualquier tipo de patología que nos llegue en nuestros pacientes. ¿Cuál sería la composición o las partes de un ecógrafo? Entonces, un ecógrafo tiene una pantalla, tiene un transductor y una unidad de procesamiento, el cual pues tiene su teclado y aparte pues una memoria para guardar todo tipo de imagen. Hay dos tipos de traductores, hay de diferentes clases y de diferentes como tal proporciones. Entonces tenemos un traductor en el cual pues se evidencia la primera imagen, que es más que todo pues de diferentes marcas, lo que varía pues es como tal la conformación y la estructura. Con el fin pues de que las ondas en la cual pues vamos a emitir la ecografía sea de pronto de mejor visualización. En este caso, pues esta se utiliza más que todo para la parte como tal de aparte abdominal, en conjunto pues con otra porción que va a ser ya un traductor que tiene otra forma, la cual pues nos ayuda a visualizar cualquier parte específicamente de la parte del sistema digestivo. Para la parte cardíaca y la parte pulmonar se utiliza otro traductor con otro cable y específicamente otros milímetros y otro tamaño, que más adelante pues en el transcurso de las diapositivas les estaré explicando para tener mejor visualización. Es importante pues tener en cuenta que hay una clase de técnicas o una especificación de temario en el cual pues vamos a poder nosotros como médicos interactuar con el propietario, pero de una forma más técnica, en el cual pues cada uno de la parte que nosotros vayamos a visualizar o a realizar pues una ecografía, entonces cada porción que vamos a visualizar pues tiene su nombre técnico, entonces es importante recordarlo. Antes de realizar cualquier tipo de observación de cualquier órgano, entonces en uno es importante realizar una tricotomía amplia y suficiente para que de pronto la parte o la fase del pelo no me vaya a interferir con la observación de cualquier órgano.
Entonces, por eso es importante hacer un rasurado completo, más que todo en la parte ventral y un poquito pues en la parte torácica, que es donde más evaluamos cuando vayamos a realizar pues un ecofaz. Para tener mejor calidad de imagen, pues necesito un alcohol o un producto en el cual pues sea de mejor visualización para que las ondas que vayamos a recibir con la parte del transductor tengan una imagen un poco más clara. Entonces podemos utilizar el alcohol, ¿sí? El alcohol puro que nosotros normalmente realizamos o tenemos en la parte de nuestra clínica, o de pronto un gel de ecógrafo, que es un poco más denso cuando de pronto esas estructuras están un poco más escondidas, o en algunas proporciones cuando los propietarios en algunas circunstancias no nos dejan aplicarle pues una tricotomía amplio y suficiente al paciente. Entonces, el gel del ecógrafo pues me ayuda a que estas ondas se pronuncien un poco más o se vean reflejadas de mejor manera. La capacidad intrínseca de un tejido determinado de generar una señal acústica reflectivamente hacia el transductor. Entonces, esto es lo que va a hacer tanto la parte del alcohol y el gel de ecógrafo, que esta señal acústica o esas ondas se vean reflejadas en el transductor y en la pantalla que anteriormente les mencioné. Entonces, acá tenemos una tabla en la cual pues vamos a evaluar un poco la parte un poco más médica que podemos instaurar. Entonces, anecoico y aneico, más que todo pues se utiliza respectivamente hacia la parte de tejidos y sustancias en el cual vamos a hacer la parte si de pronto tiene sangre o transudado o pus. Normalmente pues hay pacientes que nos llegan de pronto de urgencia, en este caso, ya sea pues por una alteración de un accidente automovilístico o una pelea con otro paciente o simplemente una enfermedad degenerativa que me produzca que el paciente aparte pues internamente tenga un sangrado constante en el cual pues esto puede ser una citis primaria o secundaria dependiendo de lo que el paciente presente. Entonces se van a visualizar la parte de las asas intestinales, normalmente pues este tipo de líquido. ¿Qué pasa cuando hay un plegamiento de este tipo de exudados? Entonces, al momento de nosotros generar una onda acústica por la señalización de donde nosotros vayamos a poner el ecógrafo, no nos va a ver reflejado de forma correcta la visualización de los órganos, sino se va a ver totalmente líquido o bastante un llenado constante, en el cual esto se va a tornar un nombre anecoico o aneico, en el cual pues es totalmente líquido por alguna patología que tenga nuestro paciente. Hipoecoico o hipoecoico, normalmente pues se le puede nombrar al tejido muscular, al parénquima o a la mucosa intestinal. Entonces, si nosotros estamos viendo como tal, pues la parte del parénquima, la mucosa o el tejido, ya sea de la parte muscular del estómago, del colon, del intestino delgado, grueso, o específicamente pues de algún órgano en específico, ya sea el hígado, el vaso, el riñón, o etcétera, se denomina de esta manera. Moderadamente ecoico o ecoico es el parénquima hepático. Entonces, normalmente pues la parte hepática tiende a tener un poco la parte de los conductos hepáticos y aparte el conducto biliar en conjunto con la vesícula. Normalmente pues este parénquima se torna un poco más como por así decirlo, aecoico, un poco más oscuro de lo normal, o dependiendo de lo que tenga el paciente, si ya tiene una cirrosis bastante compleja o inflamación hepática, va a ser aecoico. Entonces, por eso es importante tener en cuenta pues la signología médica. Hiperecogénico o hiperecoico, normalmente se le denomina a este tipo de órganos que ya sería al vaso, que tenga grasa, a la próstata, a las paredes vasculares, si el paciente pues tiene gas, si de pronto tiene interfaces en la parte capsular o hay inflamación fibrosa o tejido óseo o tejido medular.
Entonces, esta sería pues de pronto la asignatura que nosotros podemos denominar dependiendo de lo que vayamos a visualizar, la cuales pues ustedes ven son diferentes, que serían la asignatura o las siglas de parte de ecografía que podemos implementar a la hora de nosotros realizar un proceso de ecografía rápida, llegado al caso, o una ecografía abdominal total con reporte para el propietario. Entonces, vamos a empezar con cada uno de pronto los órganos que de pronto más son visibles y que podemos al momento pues de nosotros, al momento ya sea pues de la consulta o de pronto un ecofaz rápido que querramos realizar, los órganos visualizados que podemos llegar a observar. Entonces, en primera instancia, recuerden pues que tanto los caninos y los felinos poseen los nódulos linfáticos regionales. Entonces hay unos a nivel de la parótida, otros a nivel mandibulares, otros que están a nivel de la parte escapular, los popliteos, los inguinales y los abdominales. Entonces ellos se pueden ver, ellos son el primer órgano que nos van a indicar si el paciente tiene alguna alteración e infección, inflamación, porque son los primeros órganos que reciben esta carga de viremia o inflamatoria. Entonces, cualquiera de los nombrados en la posición se pueden ver alterados tanto su coloración, perdón, su tamaño, su textura y su temperatura. Entonces, los que más se van a ver reflejados en este caso, pues sería la parte de los mandibulares o la parte de los escapulares o los cervicales, que también se le pueden nombrar así. Entonces, estos normalmente, como anteriormente los dije, pues ahí el ecógrafo tiene diferentes transductores de diferentes formas, pero lo que nosotros pues vamos a visualizar es el corte que vayamos a realizar. Entonces, tenemos dos vistas. Espera acá. Entonces, esta sería la vista sagital, en la cual, como ustedes pueden ver en la parte de la imagen, es un corte que normalmente está totalmente recto la parte del ecógrafo, está cráneo caudal, ¿sí? Perdón, el del transductor. Y si queremos ver una vista transversal, entonces ya sería lateral al cuerpo, para que me entiendan un poco que se va a acomodar el ecógrafo. Entonces, normalmente estos nódulos que nosotros vemos reflejados a nivel interno se van a ver afectados o no. Entonces, normalmente tienen que verse ambos del mismo tamaño. Recuerden que hay uno derecho y uno izquierdo, lo cual tienen que visualizar y comparar ambos tamaños para reevaluar que la parte de los nódulos linfáticos se encuentren normales. Entonces, vamos a incluir de la palpación, como les dije, el tamaño, la profundidad y la temperatura. Si de pronto a nivel del ecógrafo, ¿qué vamos a obtener? Entonces, la longitud y la anchura, la forma y el contorno, que es de parte de la ecogenicidad. Entonces, en esta alteración o en esta parte, esto se va a ver reflejado de esta manera. Entonces, normalmente estos no deben pasar de un número específico, que no sea mayor a 2 centímetros, tanto en caninos y en felinos, para que no sea algo patológico. Entonces, como pueden ver en la primera imagen, donde se encuentra la parte de las zonas de las flechas o de los puntos que se ven reflejados en esta posición, entonces debemos tener en cuenta que debe tener una estructura heterogénea y que la mayoría pues de los pacientes pueden observarse o puede que no, dependiendo pues de lo que presente. Entonces, lo que vamos a ver es que su estructura del parénquima debe estar totalmente lisa y delgada, que el nódulo linfático que lo rodea, por ende, pues no debe tener ningún tipo de bordes irregulares. Y el tamaño, ¿sí? Entonces, tanto caudal como lateral se debe ver afectado. Entonces, esta sería la vista
que vamos a evaluar esos dos puntos, la anchura y la longitud de cada uno de los ganglios. La otra que es la transversal, entonces lo vamos a ver un poco más ovalado, ¿sí? Y allí pues vamos a ver reflejado un poco la parte en la zona de la glándula pues de la tiroides, que estaría la parte lateralizada. Entonces, en esta ocasión vamos a tener las dos vistas para mejor visualización. Dependiendo del médico veterinario, como la vista que de pronto prefiera, lo ideal pues es medirlas y mirar la conformidad de la estructura, que no sea lisa. Entonces, acá les dejo una nota para que ustedes pues se puedan llegar a evaluar si los evalúan. Entonces, homogéneamente, este se llamaría hiperecogénico, que es respecto a la parte muscular y está rodeado por un fino halo de grasa que se denominaría hiperecogénico. Entonces, como anteriormente se le denomina así con las siglas que anteriormente les puse en el cuadro. Entonces, si vamos a hablar de músculo, entonces es hiperecoico. Y si es de grasa, es hiperecogénica, que tiende a verse de esta manera. Entonces, así es que se denominarían las siglas para que nosotros médicamente las podamos ver de forma correcta. Si queremos evaluar la parte al lado, que queda pues la parte de la tiroides, vamos a ver estos planos. Entonces, como les dije, pues hay un plano sagital y transversal. Entonces, en este caso, para la glándula de la tiroides, es mejor ponerla en un plano sagital para tener una mejor estructura. Como se muestra en la primera imagen, que es la imagen A, la glándula de la tiroides normalmente se debe ver como se ven las flechas, una estructura de los bordes totalmente lisos entre las flechas. Las glándulas de las tiroides son más delgadas que cualquier otro órgano. Deben tener bordes no irregulares y moderadamente se le denominan ecogénicas y están rodeadas por una fascia hiperecogénica, que significa grasa delgada. Y como se muestra pues en la imagen B, este ya es otro plano que sería la parte transversal de la misma glándula de la tiroides. Las flechas rojas, como lo indican ahí, es la parte como tal lateral al esófago, que se tiene que ver. La flecha azul, como se muestra en la imagen, es la parte de la tráquea. Y las flechas blancas son las que se ven reflejadas a la parte de la arteria carótida común y la parte pues como tal derecha. Entonces hay dos planos, ¿sí? Para ustedes llegar a evaluarla en el borde sagital, se va a ver como una especie de galleta, por así decirlo, que tiene varias capitas, pero esta debe ser totalmente redonda. Si esta llega a estar inflamada, se va a ver de otro color. En este caso, pues ya estaría alterado sus bordes y su alteración completa. Para nosotros ver el plano transversal, entonces debemos guiarnos a través de las flechas, como lo mencioné, hacia la parte del esófago, tráquea y la parte de la arteria carótida, para nosotros encontrar y reevaluar la parte de la glándula de la tiroides. Entonces, normalmente, pues esta tiene una respectiva longitud que también, pues, debemos tener en cuenta. Entonces, si nosotros, pues, nos vamos en el plano sagital, entonces vamos a tener la parte de la longitud, la altura y el volumen, que normalmente en total esto nos debe dar un valor menor a 2 centímetros de tanto de la anchura como la amplitud, llegado el caso que la querramos reevaluar. Lo mismo en el plano transversal, longitud, altura y volumen. Normalmente pues cada ecógrafo tiene para medir la parte de los órganos o una regla en el cual pues nos va a dar el valor total. En este caso pues la longitud, la altura y el volumen nos las va a dar el mismo ecógrafo dependiendo cómo se muestran las flechas en las imágenes para nosotros poder reevaluar y hacer una buena amplitud. Normalmente la ecogenicidad de las glándulas de la parótidas varían cuando son hipo o anecogénicas, y el diámetro, como les dije, debe ser menor a 2 milímetros, siempre para que no tengamos una alteración. Entonces, anteriormente, pues estas glándulas, ¿para qué se evalúan?
Entonces, más que todo, si ustedes sospechan un paciente que sea hormonal, que sea hipotiroideo, Cushing o tenga hipotiroidismo, hipertiroidismo, Cushing, enfermedad de Addison, que normalmente pues la parte de la glándula de la tiroides que está a nivel craneal eh, o a nivel de la parte superior de la tráquea, como les dije, o al lado del esófago y de la arteria, pues se va a ver alterada. Que sería pues como tal para reevaluarla si está llegado el caso pues de que esté de una estructura anormal. Hablamos un poco de la estructura a nivel cardíaco. Entonces, mira, acá les tengo una imagen del transductor que se deben evaluar en la parte del corazón o la parte de la tráquea y del pulmón, tanto en caninos y en felinos. Si pueden notar, el transductor es mucho más corto, más pequeño, y normalmente pues este tiene estas medidas, que tiene una modalidad 2D en el cual pues me ayuda a tener un modo Doppler. Doppler lo que significa es para mirar cada vez que el paciente haga una contracción y una dilatación a nivel de la parte valvular y ventricular del corazón, se va a ver reflejado esto por colores. Entonces, esto significa pues el Doppler a través del transductor me va reflejado pues ese ritmo cardíaco, pero por colores que me indican de pronto si tiene un buen vaciado y un buen llenado el corazón, o si de pronto allí pues vamos a descartar de una vez si tiene un soplo, una arritmia, una alteración ya sea taquicardia, taquipnea, una cardiomegalia, un derrame pleural. Se observa también pues por ecografía, por radiografía, que sería pues el otro examen amigo de la ecografía, la distensión o la pulsación a nivel yugular. Entonces, normalmente cuando nuestros pacientes tienen de pronto estas alteraciones cardíacas, ¿por qué se pueden llegar a afectar? Entonces, uno, si nuestro paciente tiene un tromboembolismo, enfermedades del sistema como hipotiroidismo, aparte que se evalúa la parte de la glándula de la tiroides, si tiene hipertensión o acromegalia o cardiomegalia, que es aumento y o disminución del corazón. Entonces, para eso se evalúa la parte cardíaca por ecografía. Es importante pues hacer un electrocardiograma aparte pues de las medidas que se toman ecográficamente o con la modalidad Doppler que me va a ayudar, como les comenté, el vaciado y el llenado a nivel ventricular. Entonces, normalmente pues cómo podemos realizar este tipo de visualización cardíaca. Entonces, las vistas deben incluirse para realizar pues la parte del examen de ecocardiografía completo, las cuales serían las siguientes. Entonces, tenemos varias vistas que podemos implementar. Vista paraesternal derecha en el eje largo, vista paraesternal derecha en el tracto de la salida del ventrículo izquierdo, vista paraesternal derecha, eje corto, base cardíaca, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Vista paraesternal izquierda de 4 cámaras, vista paraesternal izquierda de 5 cámaras, vista craneal izquierda en el cual vamos a visualizar la parte aórtica, arteria pulmonar, apéndice auricular izquierda y cámaras cardíacas derechas. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias vistas dependiendo, por así decirlo, para que ustedes de pronto no se confundan. El truco está pues en poner el transductor ya sea de parte sagital o transversal, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las vistas y la posición, recuerden pues lo ideal pues hacer una tricotomía amplia y suficiente, si no pues con ayuda del gel de ecógrafo para que tengamos una mejor visualización de la parte cardíaca. Entonces, teniendo en cuenta pues estas vistas que se tienen, entonces vamos a visualizar lo siguiente. Entonces, en esta porción vamos a visualizar. Esperen que se baje. Bueno, entonces, en la primera vista que anteriormente pues les mencioné, ¿qué podemos evaluar? Entonces, en la primera imagen, que sería la imagen A y B, vamos a evaluar un eje largo y un tracto de la salida del ventrículo derecho, ¿cierto? Que sería pues esta posición. Entonces, en esas radiografías o en esas dos vistas,
vamos a obtener pues una vista no completa de toda la parte ventricular o toda la parte auricular y ventricular, sino una porción, su eje largo y su tracto de salida del ventrículo derecho. Recuerden pues que en esta posición es hasta ahora donde va a ingresar la sangre para que en el ventrículo izquierdo se pueda desoxigenar y llevar la parte, pues a irrigar toda la parte sistémica, ¿vale? Entonces, en esta posición vamos a evaluar que nuestro corazón, tanto, si en este caso pues no es Doppler, es una estructura totalmente anecoica, en el cual podemos evaluar pues la estructura y el vaciado y el llenado a nivel de este ventrículo. Si vemos reflejados en la imagen D y C, es un eje corto a nivel aórtico, que ya vamos a ver pues la salida a nivel aórtico, y la D, que serían ya las cuerdas tendinosas, o en esta ocasión pues las válvulas si están estenosadas o no, para ver lo mismo si hay un buen llenado o un buen vaciado. La imagen E y la imagen F es para mirar los músculos pilares, que son las vistas parasternales que anteriormente les comenté, en la cual pues va a incluir las 4 cámaras, entonces ya vemos una mejor visualización de ambos ventrículos y aurículas derechas e izquierdas. Y vamos a tener una mejor visualización en conjunto, pues si ustedes ven en la imagen, en esa imagen F, hay un electrocardiograma de color verde, en el cual el mismo ecógrafo vamos a ver tanto la onda P, la onda Q, la S y la T, y dependiendo de su espacio, para saber si aparte, pues mi corazoncito o el corazoncito de nuestro paciente está funcionando de forma correcta. Y por último, la parte G y la parte H, vamos a evaluar las 5 cámaras completas, pero en esta ocasión vamos a tener una vista a nivel aórtico de la arteria pulmonar y las cámaras cardíacas derecha en conjunto pues con el apéndice del aurículo, ¿sí? Entonces me explico. La idea de todas estas vistas es para que veamos todo el proceso de la sangre en su recorrido completo. Entonces las vistas nos van a porcionar de formas angulares cómo ingresa la parte de la sangre y cómo es el recorrido, o si el recorrido pues hay alguna alteración en conjunto pues con el electrocardiograma, que es lo ideal que se tiene que realizar, podemos evaluar. Aparte pues les había comentado para descartar soplos, arritmias o la parte de disnea o taquicardia, o aparte pues una cardiomegalia, que generalmente pues presenta pues un derrame a nivel cardíaco que puede pues evidenciarse de forma inmediata. Pero como les digo, pues el traductor sería de forma diferente. Entonces, para esa parte del traductor también vamos a evaluar la parte del tórax. Entonces, ya descartamos de pronto la parte cardíaca. En este caso, vamos a tener 3 posiciones en la parte del tórax, ya que en algunos pacientes de pronto tienen una alteración ya un poco más crónica, que sería a nivel del tórax. Entonces, que uno de nuestros pacientes lleguen con una patología de hidrotórax, kilotórax, neumotórax, que ya sería líquido, pus o un derrame, que tenga una presión pues positiva a nivel del tórax, y esto haga que mi paciente tenga una posición irregular y que no me respire de forma correcta. Entonces, en la imagen A, como pueden ver, está en directo en el transductor en un costado y un paciente pues que necesite oxígeno. Entonces, en este caso sería una vista intercostal. Entonces, el traductor se coloca entre las costillas en un plano longitudinal y transversal. Y se desplaza a dirección dorso-ventral, ¿sí? Todo depende pues de la posición del transductor. Tenemos otra posición del transductor que ya sería nuestro paciente, ya estaría en la posición ventrodorsal, boca arriba, que sería subcostal o trashepático. Entonces, el transductor, el paciente, como les dije, se coloca el de cúbito dorsal y se coloca en la parte caudal de las sifoides o la parte, o la última parte del diafragma, para que pronto se guíen un poquito, orientada cranealmente a través pues de la parte hepática que alcanza la interfase pleura-pulmón. Entonces allí vamos a tener otra visualización del tórax. Y por último, la entrada torácica.
Entonces, lo mismo mi paciente tiene una posición de cúbito dorsal y por ende el traductor va a ingresar pues al acceso craneal en la sonda y se coloca en la línea media regional cervical caudal orientada hacia la parte del tórax. Entonces vamos a tener tres visualizaciones a nivel de tórax, dependiendo de nuestra fase, de que ingrese nuestro paciente. Entonces, acá hay una imagen para que ustedes de pronto se puedan guiar cómo se vería el tórax a nivel de ecografía. Entonces, este sería un acceso intercostal, que sería la primera imagen que les mencioné, que sería la posición como se muestra en la imagen A. ¿Listo? Entonces, allí esta sería pues la parte normal. Entonces, el traductor va a incidir pues la parte de la piel, tejido subcutáneo y la parte muscular. Entonces, en este caso, pues se va a observar un tejido estratificado con una alternativa ecogénica, como se indica en la flecha, que es de color blanco. Entonces, allí pues las costillas se observan como estructuras hiperecogénicas porque van a tener una sombra acústica que es de la parte normal. Entonces, normalmente pues van a tener un pulmón como se muestra en la imagen, limpio, y se respetan los espacios intercostales y no va a haber una alteración que me muestre que tenga anecogicidad, sino ecogenicidad, que me indica que de pronto no hay líquido o alguna alteración. Este sería el acceso transhepático, que les comenté que sería un acceso o subcostal, que vamos a ingresar por la parte sifoidea hasta la parte del hígado. Entonces, la imagen va a tener una interfase del diafragma y el pulmón, que va a visualizar una línea de hipercogenicidad con una sombra acústica como se evidencia allí, para delimitar la medida tanto respiratoria como digestiva que se respeta. Entonces, allí qué patologías puedo encontrar en ambas. Uno, que mi paciente posiblemente tenga una hernia diafragmática, ya que el acceso transhepático no se evidencia esta línea de la interfase, que me indica que todos los órganos pues están a nivel pulmonar. Y la línea del acceso intercostal, que mi paciente pues no tenga un llenado porque no hay una sombra completa, como les había comentado, de un hidrotórax o un neumotórax, que se puede ver una sombra acústica en la parte del corazón, de la parte torácica. Hablamos de la parte del hígado. En esta posición, entonces recordar pues que el paciente se puede posicionar en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, o combinaciones del mismo para visualizar la parte del hígado. Entonces, los accesos para visualizar pues van a incluir un acceso subsifoideo o subcostal. El sifoideo, recuerden pues el anterior que les comenté, posicionándose en el último arco o en la parte diafragmática costal, la parte subcostal o inclinación craneal de la sonda y el acceso intercostal. El hígado del gato normalmente pues se divide en lóbulo derecho lateral, lóbulo derecho medial, izquierdo lateral, izquierdo medial y cuadrado y caudado. Normalmente pues este tiene un tipo de divisiones que solamente se ve en el gato. El perro pues no tiene este tipo de divisiones en el hígado para que de pronto no se vayan a confundir. El hígado, ¿por qué se puede producir tanto en caninos o en felinos alguna alteración? Porque tenga una lipidosis hepática, una hepatitis, una congestión pasiva, neoplasias de células redondas, una metástasis o un carcinoma de hepatocelularidad o una cirrosis como tal, que ya hay un daño pertinente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a visualizar de la parte del hígado? Se va a ver de esta posición que va a ser normal. La imagen A se va a visualizar un parénquima hepático de cada lado del diafragma que corresponde con una imagen siempre de espejo. Si no hay esa imagen de espejo, me indica que hay una inflamación a nivel del hígado y normalmente los conductos hepáticos no se deben visualizar. Allí pues también van a estar la parte de los ácidos biliares y la vesícula que debe estar totalmente limpia. Aparte pues en la segunda imagen B, pues vamos a visualizar la parte de la vesícula biliar. Ella no debe tener, no debe tener contenido. Si tiene contenido puede ser que el paciente comió,
y se está degradando hasta ahora. Si está en ayuno, me indica que de pronto tiene barro biliar o hay cálculos a nivel biliar que producen abundante vómito, pero normalmente tiene que verse esta posición. A nivel del sistema digestivo, acá les tengo una imagen que es un poco más como computarizada para que ustedes se puedan guiar porque ya es bastante largo el tracto digestivo. Entonces tenemos una posición ventrodorsal. Entonces, si pueden ver en la imagen 1 o en el número 1, vamos a ver la parte del cardias, la segunda va a ser el fundis a nivel gástrico y la imagen 3, o enseguida pues me va a indicar pues la parte del píloro, que serían las 3 porciones del estómago, ¿vale? La imagen 3, ahí. En la imagen 4 pues va a ser el duodeno descendente, la imagen 5 va a ingresar pues el yeyuno, el 6 la unión ileocólica, el 7 el ciego, el 8 el colon descendente, en la cual pues vamos a observar pues todo lo que va a llevar el sistema digestivo y la posición con que nosotros vamos a visualizar para que ustedes no se pierdan a nivel de ecografía. Entonces, para llevar a cabo esta exploración es recomendable siempre que nuestro paciente esté en ayuno, para que la posición de la comida, tanto a nivel hepático como digestivo, se pueda tornar o se pueda delimitar de mejor manera la conformación de cada uno de estos órganos. Entonces, normalmente hay unos parámetros del tracto gastrointestinal que se deben valorar. Entonces, el grosor de la pared, ¿listo? La ecogenicidad, si presenta estratificación, que ya sería pues el grosor de cada capa, el patrón de luz del órgano y si hay peristaltismo, que es lo más importante. Entonces, esos son los ítems importantes a nivel digestivo que debemos evaluar. Entonces, aquí este me gusta bastante porque este parece pues como una hamburguesa, yo lo llamo así, para que ustedes visualicen de forma completa la parte del estómago. Entonces, el estómago tiene una serosa y una subserosa, que son las capas, ¿no? La parte muscular, la parte submuscular, la parte mucosa, la interfase y la luz mucosa. Entonces, si ven, todo está seguido. Si de pronto estas capas no se logran visualizar de forma completa, pues ya pueden pensar en una patología, ya sea una gastritis o una úlcera, ¿sí? Porque se pierde la conformación de cada una de sus capas. Acá hay una imagen, en la imagen A, como lo indica la flecha, es la parte longitudinal corta, pero en este caso ya sería la parte duodenal. Entonces, allí se va a observar un nódulo en la pared, como lo indica en la flecha, que pues es normal, se respetan las paredes y no hay alteraciones. Como se muestra en la imagen B, en este caso, pues ella va a tener un duodeno descendente que me indica que el paciente, como se muestra en esta posición, que de pronto sí tiene peristaltismo y de pronto hay heces fecales. Y aparte, pues en esta ocasión, en la parte del duodeno, como se muestra en la parte de la imagen B, tiene una relación en un aspecto ventral de los lóbulos hepáticos que también pues se lograría visualizar. Esta ya sería una posición del colon. Bueno, acá ya se ve mejor la parte cuando hay heces o hay gases, ¿sí? Entonces, como hasta ahora se está porcionando en la anterior imagen, como se muestra en las flechas, esto es materia fecal que está a punto de pronto de salir en conjunto con aumento de gas, pero pues el ideal pues que tenga peristaltismo, recordarlo mucho. Hablamos del sistema genitourinario, en el cual pues que vamos a evaluar específicamente los riñones, ¿cierto? Entonces el riñón, hagan de cuenta como ustedes cortar un kiwi o cortar un tomate, siempre se va a ver reflejado esa posición. Entonces vamos a tener 3 cifras completas para nosotros evaluar esta parte del riñón. Entonces este es un corte longitudinal, en específicamente pues el plano del paciente va a estar dorsoventral, ¿cierto? O un plano dorsal del paciente. Entonces, vamos a hablar específicamente de la C, que vendría siendo pues su corteza, la M, que vendría siendo la parte de médula, y S de los senos, el seno aórtico a nivel del riñón. ¿Listo? Ahí también podemos descartar una hipertensión o una hipotensión, ¿sí? Porque esto me va reflejado hacia la parte aórtica. Entonces, recordar que los riñones
suelen estar siempre caudales a las costillas, pero dependiendo de la localización de los riñones, van a tener una región dorsal del abdomen y el espacio peritoneal de ambos lados. En este caso, pues en la columna vertebral y la parte aórtica y la vena caudal. Por un lado, el riñón derecho se va a localizar siempre en la fosa renal del lóbulo caudal del hígado y el riñón izquierdo se localiza en la zona caudal del fungis o la parte del estómago, pero hacia la parte pues caudomedial de la cabeza pues del vaso, aparte. Entonces serían las posiciones y los órganos con los cuales pues debemos evaluarnos de forma correcta. Hablamos de la parte de la vejiga. Normalmente, pues la vejiga se vería en cualquier corte transversal o sagitario. En esta imagen, pues es un corte transversal que tiene un trígono vesical. Normalmente, pues este trígono no se debe visualizar si no hay una patología, ¿vale? No debe estar ni inflamado ni en los bordes irregulares. Entonces, si se observan dos pequeñas protrusiones redondas de la pared que corresponde a las papilas uretrales, como lo indican las flechas, que estas serían normales para visualizar pues estas papilas. Normalmente pues el colon se localiza dorsalmente a la vejiga y este es especialmente constante y justo a la entrada del canal pélvico. Y el trígono vesical o el cuello de la vejiga no se delimita claramente, como les mencionaba. Entonces ya cuando hay sedimento, cálculos renales o una vejiga pletórica sí se van a ver diferentes, pero por ende se debe ver esta estructura y esa posición que les mencioné anteriormente. Y para terminar, hablamos más que todo pues de la próstata, los ovarios y la parte pues del útero, que es la parte más reproductora. ¿Listo? La próstata normalmente es una glándula pequeña que tienen los machos, que está localizada siempre en la parte cercal de la entrada de la pelvis y aparte pues caudal hacia la parte abdominal. La próstata debe tener una porción redonda inicial en la cual inicia de la uretra y al final de los conductos deferentes del macho. Esta próstata es muy chiquita. Cuando los pacientes no se castran a tiempo, pueden generarme una prostatitis secundaria, que es inflamación de la parte de la próstata, que puede tener líquidos, alteración a nivel de líquido, quistes a nivel de la próstata y líquido, que no debe estar por lo mismo. Entonces son pacientes de pronto senior que anteriormente no los han castrado a tiempo, ¿vale? Hablamos de la parte de los ovarios como se muestra en la imagen. Normalmente pues cuando de pronto pues están en celo las pacientes, estos ovarios pues se van a ver un poco más inflamados. La imagen A es un paciente que está en estro, en el cual pues se van a delimitar las flechas. Normalmente pues se van a observar siempre estructuras anecoicas como se muestran las flechas y normalmente pues ambos son de visualización redonda y no son no de bordes irregulares. Entonces para localizar los ovarios se localizan caudales y laterales al polo caudal de ambos riñones, tanto derecho o izquierdo. Normalmente pues son de forma redonda y ovalada. Miden menos de 1 centímetro las gatas y también las caninas cuando no están en celo. ¿Listo? La parte pues del útero siempre se va a observar como una estructura tubular situada entre la parte de la vejiga y el colon. Entonces esta región se va a llamar dorsolateral de la parte abdominal o caudal hacia los cuernos. Entonces, aparte, pues se puede delimitar la parte del cervix o la parte uterina. Entonces, allí, pues, en esta se va a expandir, pues, si llega al caso, pues hay gestación o hay momificación o hay contenido a nivel uterino, ya sea, pues, de pronto por una septicemia, un piómetra, un hemómetra, un hidrómetra, que puede llegar a alterarme, pues, esta posición de la parte uterina o los cuernos uterinos en conjunto con la parte ovárica. Pero por el momento se vería esta posición. Y ya muchachos, eso era lo que les quería compartir respecto a la parte de la parte de Ecofaz.
Como les dije, pues es algo un poco básico que debemos tener en cuenta para localizar cada órgano y dependiendo de cada uno, pues visualizar o comprometer cualquier patología que podamos instaurar dependiendo de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud, recuerden que el chat está abierto o me pueden encender sus micrófonos para resolver cualquier duda. De igual manera, recuerden que la clase pues queda grabada en conjunto, pues si ustedes desean los certificados, con mucho gusto se comunican eh, con mi asesora para que de pronto les pueda ofrecer el material. ¿Listo? Bueno, me hacen una pregunta, así mismo como me lo nombras, es muy fuera del tema. Me preguntan que una gata después de la castración presente el celo. Entonces no es normal. Entonces eso me indica que, tu paciente pues quedó más mal esterilizada. Lo ideal pues para que ellas no les llegue el celo es que tú quites toda la parte del ovario. Si tú dejas un cuarto o medio de ovario, la paciente puede volver a ciclar. Entonces, lo ideal es quitar todo el paquete ovárico, tanto derecho como izquierdo, y todos los conductos a nivel reproductor, ¿vale? Hasta pues la parte del cervix para que la paciente pues no me genere nuevo otro ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Si se dejan esto mucho tiempo, entonces te pueden llegar a generar un, un, un piómetra de Muñoz, porque ese todavía sigue ciclando. Y la manera para encontrarlo es cuando en ese momento que está ciclando, por ecografía se va a ver súper bonito, se va a ver grande y se va a ver delimitado bordes irregulares. Y llegado el caso de que no, entonces lo ideal pues sería hacer una laparotomía exploratoria y confirmar pues de que no te esté haciendo un piómetra de Muñoz o una alteración reproductiva. Vale, entonces si no hay más preguntas, entonces como les dije, recuerden pues que la clase queda grabada en conjunto pues con los certificados si ustedes los desean. Entonces que tengan una feliz noche, un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.